Listo, listo, Doc. Pues, muchísimas gracias, Doc. Un gustazo tenerlo acá con nosotros, de parte de, creo que de todos nosotros y de Alway. Este, y gracias no solamente por esta charla, sino que tenemos otra también acerca de 3D, de 3D y todo su alcance el próximo mes. Entonces, Mario, si quieres dar la introducción, por favor, para dar inicio, yo le doy acceso a todos los demás. Muy bien, pues muchas gracias al doctor Juan González por aceptar la invitación a esta plática. Muchas gracias también al doctor Ormandy por apoyarnos también en la realización de estas pláticas. Y pues de parte de All White, como siempre, es un gusto recibirlos en este espacio para la educación continua. Para no hacerlos esperar mucho, les voy a dar un breve, pero no tan breve, resumen del currículum del doctor Juan. El doctor es egresado de la carrera de odontología de la Universidad de Cuenca, Ecuador, especialista en ortodoncia con mención honorífica de la Universidad Tecnológica de México. Ha sido docente en la Universidad Católica de Cuenca, en la especialidad de ortodoncia, instructor certificado de Blender for Dental, instructor de cursos Odonto 3D, conferencista nacional e internacional, tiene diversas publicaciones, cuenta con certificaciones en la filosofía FACE, módulo oclusión y articulación temporomandibular en la Universidad Católica de Cuenca, Andrews Six Elements Orthodontic Philosophy en Lima, Perú, curso de Current Concepts in American Dentistry en Nueva York, curso del Complete Clinical Orthodontic System de CCO System, Principles and Techniques en Filadelfia, Estados Unidos en 2014 y curso de mini implantes OSAS en México DF. Es miembro de diversas organizaciones nacionales e internacionales y practica exclusivamente ortodoncia en el Centro Odontológico González en Ecuador. Muchas gracias, doctor, una vez más por estar acá con nosotros y pues tiene el micrófono abierto. Muchas gracias por la presentación. En este caso, como Google Meet no me muestra la pantalla de ustedes, solo me muestra la presentación, no sé si estoy presente o ausente, así que ustedes me dirán luego si hay preguntas o algo, Sí. porque no puedo ver la pantalla de Meet. Y si hay algún problema con la presentación, también me dicen. Para mí, pues es un gusto el día de hoy compartir un poco del trabajo que hemos venido llevando estos últimos años. Al escuchar que el curso de los mini implantes fue en el 2014, parece que fue ayer, me doy cuenta cómo pasa el tiempo tan rápido y las cosas no se detienen en ningún momento. Pues bien, hoy tengo un tema que me parece muy interesante, que me apasiona realmente, y es el mundo digital. Hoy vamos a hablar sobre un concepto que en odontología y sobre todo en la ortodoncia no se ha integrado por completo, y es el concepto del paciente virtual. Para definir este concepto es importante primero entender qué es algo virtual, qué es un elemento virtual. La virtualidad significa algo que tiene virtud para producir un efecto, pero que no lo produce de presente, o sea, algo pues falso, pero que simula un efecto o una situación real. El concepto del paciente virtual originalmente pues estuvo dirigido a algo de este tipo, ¿no? A simular procedimientos o tratamientos de modo que pues los clínicos o los estudiantes que están desarrollando sus, digamos, expertise, puedan practicar en simulaciones, en un paciente virtual como el concepto de un elemento didáctico, un elemento de desarrollo de las destrezas. Por supuesto, esto ha ido evolucionando, hoy existe la realidad virtual y el concepto se mantiene, sobre el cual pues se puede conectar una serie de herramientas como sensores hápticos que permitan pues al alumno en este caso pues tener una experiencia más similar a la real.
No obstante, hoy no quiero hablar de este paciente virtual, que es un paciente modelo, que es un promedio, un ejemplo nada más de lo que sería un paciente, sino de un paciente virtual que se compone a partir de un verdadero paciente, de un paciente real. Este paciente virtual luego ya se puede utilizar para hacer el diagnóstico tridimensional y también, por supuesto, para hacer una simulación del tratamiento y pues tomar decisiones respecto al tratamiento final del paciente. Este paciente virtual puede estar compuesto por muchas cosas que ahora lo vamos a ir describiendo y explicando un poco más a profundidad. La primera, seguro la más importante, es el CBCT, la tomografía por rascónico. La segunda son los modelos digitales, los escaneos de la boca, que se han vuelto pues ya muy comunes en nuestra práctica. Y la tercera, que aún no es tan común, pero que se compone también o que conjuga en estos tres registros para conformar este paciente virtual, es el escaneo o el modelo facial. Empezando entonces por el CBCT, existen varias consideraciones a tomar en cuenta y yo pienso que en este punto el CBCT debería volverse la herramienta básica para el diagnóstico en ortodoncia. Yo prácticamente no concibo en este punto hacer ortodoncia sin un CBCT. Pero ¿por qué digo estas palabras que a lo mejor para algunos pueden parecer exagerados o fuertes? Y es que debemos considerar que cuando hacemos una valoración de un paciente, le pedimos una serie de registros, la historia clínica, hacemos una valoración física, tomamos fotografías, radiografías y modelos, y todos estos elementos que son los registros convencionales en ortodoncia, pues no representan al paciente en 3 dimensiones. Las fotografías son bidimensionales, las radiografías 2 dimensiones también, y el único que lo hace más o menos en 3 dimensiones son los modelos, pero estos representan solo las arcadas dentarias. Entonces, el CBCT viene aquí a complementar la información que está pendiente del resto de tejidos, del resto de estructuras, y ya sobre esto podemos agregar una serie de otros registros, que montaje en articulador, que resonancia magnética, gammagrama o lo que sea que se necesite hacer. Es más, la literatura demuestra que contar con una tomografía por rascónico, con un CBCT, pues puede cambiar radicalmente el diagnóstico y el plan de tratamiento de un paciente. Es más, en este estudio, que fue publicado en el 2014, me parece, en Los Ángeles, California, vemos que de todos los pacientes examinados, o los casos examinados, un 18% de los casos cambió su diagnóstico y un 20% de los casos cambió su plan de tratamiento. Esto se hizo a personas que estaban empezando, alumnos, a docentes y a otros clínicos expertos, los cuales se dieron cuenta que, en pocas palabras, en 2 de cada 10 casos, las cosas no se entienden muy bien si no tenemos la información del CBCT. Es más, es interesante entender o notar que esos cambios en diagnóstico y plan de tratamiento fueron importantes, fueron de un 67 a un 100%. O en pocas palabras, esos 2 casos que se diagnosticaron o se planearon erróneamente hubieran tenido un resultado totalmente distinto del que se hubiera obtenido al tener esta información. Las tomografías o el CBCT se vuelve especialmente importante en los casos con discrepancias óseas. Otro estudio muestra que hay un 11% de cambios en el plan de tratamiento en pacientes asimétricos cuando utilizamos este tipo de estudios, estos registros. Y esto lo vamos a ver ahora en un ejemplo, en un caso que yo creo que me ha enseñado mucho porque en aquel punto, pues yo no entendía tan bien la tomografía como hoy. Y es que ahora, además de tener el registro, es importante saberlo, pues, interpretar, saberlo visualizar. Y este caso, como verán, es de una niña que tiene cierto grado de asimetría. Se puede notar ya alguna situación que no está cuadrando bien en el rostro de esta paciente, pero si vemos la línea media, el mentón está ligeramente desviado. En el CBCT, pues se nota esta desviación, que es de unos 2 o 3 milímetros. Sin embargo, la mandíbula pareciese que no tiene una forma muy simétrica, que digamos. Si vamos a analizar de una manera más objetiva,
podemos medir la mandíbula y medir cuál es la longitud que tiene el cuerpo de la mandíbula. En este caso, por ejemplo, entre el lado derecho y el lado izquierdo, 69 y 67 milímetros, hay una diferencia de más o menos 2 milímetros, siendo más grande el lado derecho, 2 milímetros más grande. Por lo tanto, pues eso podría ser el resultado o la causa de esa desviación. Pero si extendemos un poco más este estudio y ahora valoramos la rama de la mandíbula, vemos que hay una diferencia de 4.8 milímetros, siendo más grande el lado derecho. Es decir, si sumamos casi 5 milímetros más 2, estamos hablando de 7 milímetros aproximadamente más grande el lado derecho del lado izquierdo, y yo solo veo reflejado 2 milímetros de desviación del mentón, porque no se expresa 100% esta simetría en esta paciente. Pues indagando un poco más, podemos identificar una de las compensaciones que el cuerpo de esta paciente está causando. Y si medimos la altura de la fosa del lado derecho contra el lado izquierdo, vemos que aquí también hay una diferencia interesante. Una diferencia de 2 milímetros también de altura, pero en este caso, la del lado derecho está más alta, compensando la longitud de la rama. Asimismo, si observamos esas mediciones, tanto desde una vista frontal como desde una vista lateral, este es solo el esquema de esas mediciones, nos damos cuenta que la forma que tienen ambos lados de la mandíbula es muy distinta. El ángulo en el que se ha desarrollado la hemimandíbula izquierda es más vertical comparado con el lado derecho. Y también la angulación que tiene la rama es más anterior, aquí se nota, la rama del lado izquierdo es más anterior que la del lado derecho. Por lo tanto, aunque la rama sea más corta, se expresa casi del mismo tamaño que la rama del lado opuesto. Y ahora es, como verán, una simetría muy compleja de identificar, muy compleja de diagnosticar, porque además, pues físicamente o facialmente no expresa el 100% del problema. Ahora, en aquel punto, en aquel momento, yo decidí hacer ortopedia funcional a esta paciente, porque en mi criterio, yo asumí que la rama corta necesitaba desarrollarse más. Luego de ese proceso, de esa terapia de ortopedia funcional, mejoró, aquí está con el aparato y aquí, luego de retirado el aparato de ortopedia, se ve que realmente esa pequeña desviación se corrigió. Sin embargo, yo debí indagar más a profundidad en estas compensaciones que ya me estaban, pues, indicando una situación particular en esta niña. Y es que el hecho de que la fosa se haya remodelado, que la fosa esté más alta, significa que ese lado o ese cóndilo está creciendo muy rápido y mucho más de lo que normalmente debería crecer. En pocas palabras, ¿qué quiero decir con esto? Es que esta paciente no es que tiene una deficiencia del lado izquierdo, tiene un exceso del lado derecho. Es una cosa muy distinta tratar una deficiencia que un exceso. Por lo tanto, pasó un par de años y volvió la paciente un poco más grande, pero nuevamente tenía esa desviación de 2 o 3 milímetros. Hicimos un nuevo CBCT y una sobreimposición de estas tomografías y ahora nos damos cuenta cómo el lado derecho, o sea, el cóndilo derecho, está creciendo mucho más que el cóndilo del lado izquierdo. Esta paciente tiene posiblemente una hiperplasia condilar. Por lo tanto, pues aunque yo temporalmente mejore la situación, esta paciente requiere una intervención quirúrgica, posiblemente una condilectomía en cierto punto que equilibre esta situación, o si es que se detiene, eventualmente, pues una cirugía ortognática. El punto está que la información que me había provisto la tomografía en aquel punto tenía ya datos que eran trascendentales para yo entender este tratamiento. Por supuesto, este es un ejemplo de muchos, y es que la tomografía aporta una serie de ventajas, una serie de utilidades en el campo de la ortodoncia, más allá de la capacidad que tiene de sobrellevar esas limitaciones de la radiografía 2D, porque en la radiografía 2D existen problemas, la magnificación, la sobreposición de estructuras, y el CBCT lo puede sobrellevar, pero también nos permite entender mejor lo que estamos viendo, porque algunas veces tener dos perspectivas, que es el mejor escenario, digamos, en
en un análisis 2D, tener una lateral, una posterior anterior, no nos permite entender lo que estamos viendo. Y esto incluso se mantiene de esa forma, aunque aumentemos la cantidad de perspectivas. Es decir, el problema no es la perspectiva, el problema es la representación, es cómo ese estudio está representando al paciente, cómo esa información está siendo provista a nuestros ojos. Entonces, el CONVIN lo que hace, pues, es toma información alrededor del paciente, captura, pues, este haz cónico, una serie de datos que luego son, pues, compilados en una serie de cortes, una reconstrucción, y estos cortes, aquí se me saltó un poquito, estos cortes pueden convertirse luego en cualquier orientación, cualquier plano que nosotros querramos. Básicamente, esos cortes conforman un volumen tridimensional, el cual puede ser reconstruido de manera ortográfica, es decir, en sagital, en coronal, en axial, en cualquiera de las orientaciones que queramos, o incluso de manera oblicua, etcétera. Una reconstrucción multiplanar. De todas estas formas en las que podemos visualizar la tomografía, yo pienso que la más útil, al menos en primera instancia para el área de la ortodoncia, es esta reconstrucción multiplanar curva. Esta reconstrucción que sigue la forma de la arcada, porque como pueden ver en la imagen nos aporta una cantidad de información muy grande, muy vasta. Nos permite ver la cantidad de hueso vestibular y lingual, el tamaño de las raíces, la inclinación dental o el torque, alguna patología que pudiese tener el paciente. Por supuesto, complementamos esto con otras reconstrucciones axiales, coronales, sagitales, para ver la articulación, para ver las discrepancias óseas, para ver las vías aéreas, para ver los cambios en el crecimiento. Toda esta información viene de un solo estudio. Por lo tanto, en el día de hoy, en esta presentación, el primero y el más importante de los consejos que les puedo dar es, si es que hoy no están ustedes diagnosticando con tomografía, es el momento de empezar. Esto es un antes y un después. En mi práctica lo fue y estoy seguro que en la suya será igual. Esta imagen, como dije, es posiblemente la forma, este corte curvo, esta reconstrucción multiplanar curva, posiblemente la mejor forma de entender la parte que más nos interesa, que es, pues, donde vamos a trabajar. Este es un caso muy concreto que llega a mi consulta para un retratamiento. Como verán, ya está alineado y pues incluso ya terminó su tratamiento y pusieron un retenedor aquí que parece que pues no hay gran cosa, ¿no? A simple vista no se ve nada grave, es verdad que hay un poquito de apiñamiento, pero ese retenedor está haciendo una fuerza en esta dirección hacia el canino y otra fuerza en esta dirección hacia el lateral. Nuevamente, clínicamente yo no veo nada grave, veo un poquito de inclinación, nada que me asuste aparentemente. Pero cuando me voy al CBCT, encuentro una situación como esta. Se entiende mejor viendo el 3D, se ve así este lateral. Está completamente fuera de su base ósea, está fuera de la cortical. ¿Y cómo está el canino? Pues también igual de mal, o peor posiblemente, esto en el 3D se ve así. Ese alambre de retenedor genera una fuerza constante que poco a poco fue llevando el diente fuera de su cortical. Por supuesto, este caso, pues, puede pasarse por alto si lo vemos clínicamente, pero este problema puede ir siempre más allá, ¿no? Esto, aquí un anuncio de alerta a todos los ortodoncistas que estén usando estos alambres flexibles, no lo hagan más, porque esta puede ser la consecuencia de la deformación de ese alambre. Este paciente llegó hace 2 semanas a esta consulta y miren el daño que se causó, es mucho más grave que el primero. Esto se ve así en la tomografía y pues en el corte multiplanar se ve así. Realmente el diente está 100% fuera de su base ósea, incluso, aunque en esta imagen no se aprecia, el paquete vasculonervioso fue siguiendo a ese ápice fuera del hueso. Es una cosa impresionante. Pero bueno, la pregunta entonces es, ¿será que realmente estamos viendo el hueso? ¿Será que la tomografía tiene la sensibilidad suficiente para permitirnos diagnosticar la cantidad de hueso o no? O sea, esta imagen y esto que yo les estoy mostrando, ¿es válido o no? Pues la literatura demuestra que ciertamente con una resolución, digamos, no tan
alta, una resolución moderada de 0.38 milímetros, alcanzamos a divisar elementos o estructuras de 0.6 milímetros, fenestraciones de 0.6 milímetros. Y mejor aún, si aumentamos la resolución, este es un artículo del grupo del doctor Peter Bouchan, que me parece espectacular, si aumentamos a 0.2 milímetros, ahora tenemos una precisión submilimétrica, como él menciona. Por lo tanto, tiene la precisión necesaria. Y ahora que sabemos que tiene la precisión necesaria, vamos a ver estas imágenes para poder identificar cosas que van a cambiar definitivamente nuestro plan de tratamiento y nuestra mecánica de tratamiento también. Por ejemplo, la necesidad de hacer una compensación. Este es otro caso de retratamiento que llega aquí y vemos que la raíz de ese diente está fuera de cortical. Aquí hay que hacer una compensación de torque. O nos permite saber cuáles son pues las limitaciones del tratamiento. Este caso en concreto tiene un mínimo espesor óseo que ya nos indica una pobre respuesta del periodonto al movimiento dentario. Son pacientes que definitivamente no pueden tener pues movimientos grandes en esos dientes. Es más, posiblemente no se deberían mover esos dientes. Y esto no es infrecuente. Yo lo estoy mostrando no de un libro, sino de mi consulta, de pacientes que llegan constantemente con estos problemas. Es muy común en pacientes hiperdivergentes, es muy común en pacientes clase 2. Entonces, es algo que debemos identificar y que no se ve con una lateral de cráneo. Ahora, algunas veces, pues si el alambre de retenedor es capaz de llevar un diente fuera de su cortical, por supuesto que la aparatología puede hacerlo también. Y estos son casos que llegan nuevamente de retratamiento, donde la situación pues se puso bastante complicada, ya que todos los dientes salieron completamente de su base ósea. Esta patología se lo conoce como una dehiscencia. Fenestraciones, dehiscencias son las principales patologías presentes luego de un tratamiento de ortodoncia. Y esto, si no vemos una tomografía, no nos enteramos siquiera. Yo creo que esta es una lucha que los periodoncistas tuvieron muchos años hacia la ortodoncia, porque cuando ellos abren, ven este tipo de defectos, y nosotros con los estudios 2D que hemos utilizado toda la vida, no hemos sido capaces de identificar el grave problema que podríamos estar causando a nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahora mismo? Como dije, mi consejo es que empiecen ahora mismo. ¿Qué necesitamos para poder visualizar estas imágenes? ¿Qué necesitamos para hacer esto que les acabo de mostrar? Pues dos cosas muy simples. Necesitamos un volumen que tenga las condiciones adecuadas, las condiciones que describo aquí mismo, que tenga un formato correcto, el formato se llama DICOM, que tenga un tamaño adecuado, el tamaño es pues la capacidad o el volumen, el tamaño del volumen es pues el área que se va a capturar, que sea al menos de 15 centímetros en sentido vertical, si es más mejor, y que tenga una resolución adecuada también. Ya vimos que la literatura nos dice que 0.3 milímetros es un buen estándar, entonces por lo menos esta o mayor. Como verán en la esquina aparece aquí una pequeña cámara que significa que esto es una diapositiva muy importante. Entonces, si no quieren olvidar esta información, tomen un screenshot de ahí, una captura, para que más adelante puedan empezar ya a solicitar sus estudios con estas condiciones. Esta palabra, estas siglas, DICOM, son un formato específico para medicina. DICOM significa Digital Imaging and Communications in Medicine. Es como, por poner un ejemplo, tener una fotografía en JPG, pues tener una tomografía en DICOM es la forma óptima de almacenarla. Y esto lo digo porque muchas veces el centro de estudios les mandará el volumen dentro de un visor que no permite que ustedes pues trabajen con ese CBCT porque solo está cargado dentro de ese visor. Entonces, este formato DICOM les da la libertad, porque ahora, con ese archivo, lo pueden cargar en cualquier software que lea formato DICOM, que son muchísimos. En concreto, de los que vemos en pantalla, yo me he quedado solo con uno, que pienso que es el más potente y el más extenso y que pues tiene más desarrollo en esta área en concreto, y es 3D Slicer. No es el más fácil, me queda claro, pero estoy seguro que es el más potente. 3D Slicer es una herramienta que permite hacer más cosas que visualizar una tomografía. Nos permite, por ejemplo, hacer algo que se llama segmentación. Segmentación no es más que indicarle al computador o al software qué parte representa cada estructura.
Esta parte es el esmalte, esta parte es la raíz, esta parte es la pulpa, etc. Y el computador ya nos puede permitir observar este objeto de manera aislada. De este modo, podemos analizar mejor estructuras aisladas, como la mandíbula de un individuo, comparar la mandíbula del lado derecho, o bueno, el cóndilo del lado derecho contra el lado izquierdo, ver el tamaño, la simetría, la forma, la angulación, todo esto que hemos discutido hace un momento, con una estructura independiente. Esta segmentación, pues, nos permite ya hacer la primera fase, por así decirlo, del paciente virtual. Una vez que hemos convertido ese volumen tomográfico en un modelo 3D mediante la segmentación, ya podemos manipularlo. Y en el momento en el que comenzamos a manipular este paciente de alguna forma, o este registro que se convierte en un paciente virtual, cuando comenzamos a manipularlo. Será el concepto. Un ejemplo muy simple sería, para este caso, la situación que tiene el primer molar del lado izquierdo, o bueno, los primeros molares del lado izquierdo. Se puede observar por la tomografía que se encuentran en mordida cruzada, pero yo quisiera saber, a ciencia cierta, si es que al descruzar estos molares, voy a tener lo que acabo de decir, soporte óseo, no voy a salirme de las estructuras y de la estructura basal que debe soportar este diente. Entonces, hago una segmentación y luego llevo ese diente a su posición final, a su posición deseada. Y ahora en azul vemos ya ese molar en mordida normal, ¿no? Ya descruzado, y podemos identificar fácilmente que el molar se encuentra dentro de su base ósea, a toda la extensión del mismo, y sin dudarlo, sin ninguna discrepancia, podemos empezar ese tratamiento y saber que el paciente no tendrá un problema de los que ya hemos hablado. Esto mismo puede suceder en casos en los que buscamos cerrar un espacio por un molar perdido. Esto es muy común en ortodoncia, donde si es que simplemente comenzamos a hacer una protracción, no sabemos a ciencia cierta si es que el hueso será suficiente o no, pero si hacemos una simulación, convertimos este volumen en un paciente virtual, ahora sí ya identificamos que la raíz en este nuevo lugar estará rodeada de hueso, por lo tanto, cerrar ese espacio es conveniente. Este ya es un punto que me puede permitir decidir si hacer o no un tratamiento. Y pues el molar se verá de esta forma y la simulación me aclara el panorama perfectamente. Pero no siempre será así, por supuesto. Este es otro ejemplo, pero aquí vemos cómo una vez que el molar se lleva hacia mesial, queda completamente fuera del hueso, el espesor del hueso es mínimo, el seno está neumatizado y por lo tanto, pues aquí ese procedimiento estaría completamente contraindicado. Ahora, si ustedes quieren aprender a hacer esta segmentación y a trabajar con este software que les comento, 3D Slicer, les tengo una buena noticia, porque si escanean este código o van a mi canal de YouTube, Blender for Dental en español, tendrán un curso gratis en el cual explico desde cero cómo usar 3D Slicer y cómo aplicarlo, pues, o cómo cargar las tomografías y hacer todo este tipo de segmentaciones. Así que, pues, aquí está otra pantalla importante. Pero bueno, puedo seguir escalando esto y convertir este paciente virtual en algo más complejo, porque así como puedo segmentar un solo diente, puedo segmentarlos todos. Y así como puedo segmentar los dientes, también puedo segmentar los maxilares y tener, pues, un conjunto de elementos que representen de una manera bastante precisa al paciente, un paciente virtual. Estos dientes y estos huesos se pueden luego manipular y aunque es bastante complejo, es bastante trabajoso hacer esto, sobre todo porque en un inicio esto solo se podía hacer a mano, es decir, seleccionando diente por diente y usando herramientas que le indiquen que ese diente corresponde a una estructura. Hoy la inteligencia artificial ya nos facilita 100% la vida. Esta imagen que acabamos de ver fue hecha con uno de los softwares de inteligencia artificial que obtiene todos estos elementos segmentados en cuestión de minutos. Aquí hay algunas opciones también, si ustedes quieren utilizar estos servicios, estos no son servicios gratuitos, pero que les van a cortar mucho el trabajo. Y la buena noticia aquí, entre paréntesis, 3D Slicer es uno de los
programas que también está incursionando en este campo, ya permite hacer este tipo de segmentaciones, aún no tan avanzadas como los sistemas de pago, pero pues como digo, está evolucionando y los resultados que yo he obtenido hasta el momento son muy buenos. De hecho, todo lo que verán en esta presentación ha sido hecho con 3D Slicer, así que voy a enfatizar lo potente que es. Y bueno, ya teniendo esto segmentado, ahora podemos hacer muchas cosas como mover los dientes hacia su posición final, llevarlos y verificar si el plan de tratamiento es congruente, algo que se llama en ortodoncia un setup. Pero este setup no solamente está usando pues la información de los dientes o de los modelos de yeso, sino la tomografía y toda la información que aporta, ¿no? Este setup, por ejemplo, nos puede indicar que si tratamos de descruzar una mordida, como en este caso, los dientes quedarán totalmente fuera del hueso, que debe ser corregida de manera ortopédica o quirúrgica, o nos puede indicar si es que una compensación dental es o no factible. De hecho, utilizando este concepto del paciente virtual, hace unos meses he empezado, bueno, ya casi un año, he empezado un proyecto con la Universidad de Kansas para desarrollar un software que nos permita entender mejor cómo incidir, cómo trabajar, cómo tratar pacientes que tienen problemas de impactación dental o de retención dental. Un canino retenido es una complicación usual o una patología usual en ortodoncia, y a través de esta simulación podemos identificar fácilmente cuál es la dirección óptima que debería tener este canino, hacia dónde se debe mover durante la tracción. Pero no solo eso, también podemos identificar cuál es la relación que tendrá ese canino con otros tejidos. ¿Va a salir del hueso o no? ¿Va a entrar en contacto con otras raíces o con un nervio o lo que sea? También podemos identificar si hay que hacer alguna compensación, si es que va a necesitar algún ajuste para mejorar el torque, para evitar que la raíz quede fuera del hueso y pues identificar mejor cuál es la mecánica. De hecho, el objetivo de este proyecto es utilizar esta simulación para identificar cuál sería la mecánica ideal, la mecánica óptima. Y ahora, pues a través de un algoritmo que hemos desarrollado, podemos calcular cuál es la dirección óptima desde la cual se debe hacer la tracción. Este software, digamos, lo calcula indicando cuál es el punto donde será sujetado este diente, el punto de sujeción, donde pondremos el botón, pues, y desde aquí, basándose en la información de esa simulación, nos indica cuál es la línea de tracción, ¿no? Cuál es la fuerza, cuál es el vector adecuado a usar para obtener el resultado planificado. Este proyecto, pues yo espero que en algunos meses esté terminado o al menos esté disponible porque es un proyecto de investigación, pero que ya nos está dando muy buena espina, muy buenos resultados y que nos permite llevar a este paciente virtual hacia pues, los problemas más típicos que tiene un tratamiento de ortodoncia. Por supuesto, al inicio es difícil hacer este cambio del 2D al 3D y seguramente muchos están muy acostumbrados al 2D y quieren tener su panorámica y quieren tener su radiografía lateral de cráneo. Pues no pasa nada porque a través de un proceso que se llama DRR, Digital Radiographic Reconstruction, podemos también convertir este CBCT a una imagen 2D. Y esto no es muy complicado, se puede hacer incluso con 3D Slicer y nos da información que estaba pendiente, ¿ok? Así que ya no hace falta sobreexponer al paciente más veces y aquí pues no voy a entrar en detalles en temas radiológicos, pero créanme, o de radiación, que la cantidad de radiación es suficientemente baja como para que pueda ser considerado un estudio de rutina. Doc, bien, Juan, sí. Tenemos una pregunta, para que no vayan quedando atrasadas y desfasadas respecto a lo que se está hablando, ¿no? Perfecto, vamos. Pregunta el doctor Julián, ¿qué modelo de 3D Slicer usa para segmentar el hueso? Pregunta. Supongo que qué versión o qué herramienta. No sé si gusta el doctor abrir su micrófono y hacer la pregunta directa. Yo creo que ¿qué herramienta? Bueno, 3D Slicer tiene muchas herramientas que permiten hacer la segmentación y realmente se usa como una combinación de varias.
La segmentación que más frecuente utilizo es una segmentación que se llama semiautomática, es decir, yo hago algunos parámetros y luego 3D Slicer calcula lo demás. Sin embargo, la IA, la segmentación por inteligencia artificial, es un módulo que no está nativo, o sea, no es original, no viene de paquete, digamos, 3D Slicer, que se llama AMAS. Ok. Creo que alguien también había levantado la manita. Pues si gusta abrir su micrófono, doctora. Escucho. Bueno, creo que había alguien más, no sé, pero bueno. Mi pregunta, doctor, es si usted qué retenedores coloca al final del tratamiento, o sea, porque también hay retenedores que los podemos fabricar en 3D, ¿no? Mandar a imprimir en 3D. ¿Usted cuál utiliza en su práctica diaria? Es correcto, buena pregunta. Yo utilizo 2 retenedores cuando son fijos, no utilizo siempre retenedores fijos, pero con mucha frecuencia, la verdad. La una opción es alambre de acero, 19-25, contorneado perfecto los dientes, del lado más amplio, es lo que he usado por muchos años. Y la verdad es que, pues, no causa estos problemas porque es muy difícil que se llegue de forma. Y ahora, hace un par de años, o tal vez unos 3, he comenzado a utilizar un material que se llama Orthoflex, que es de la casa Reliance, que me parece fantástico, es muy fácil de instalar, y no es un alambre, sino es como una serie de eslabones de una cadena metálica. Entonces, esta cadena puede tener cierto movimiento, de modo que si se llegase a despegar alguna parte, el paciente identifica dónde se ha despegado fácilmente, y tiene la suficiente tensión para evitar el movimiento, pero también suficiente juego para que el ligamento periodontal pueda flexarse un poquito, ¿no? Es un material espectacular. Se llama Orthoflex. Orthoflex, ya, gracias. ¿Y puedo hacer otra pregunta? Échele. Sí. Aprovechando. Doctor, hablaba sí, las fenestraciones y las recesiones, pero ya a nivel óseo, bueno, sí, son a nivel óseo esto ya. ¿Usted ha tenido alguna experiencia o con algún periodoncista que ponga un injerto de hueso y si haya funcionado, o la indicación es no poner hueso, no va a pegar, o es nada más como, pues, a ver qué pasa? Sí, es una buena pregunta, entiendo. O sea, la pregunta es, ahora que ya sabemos que hay fenestraciones y dehiscencias, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, la primera cosa que sería lo más lógico para un ortodoncista es, si meto el diente de regreso al hueso, a lo mejor y se remodela. Pues la triste realidad es que eso no pasa. Si llegamos a volver el diente a su lugar, sí puede ser que la recesión desaparezca, pero el hueso no se remodela. Lo que sucede es que se crea un epitelio de unión largo que cubre esa recesión, pero que por debajo no tiene hueso. Hacer un injerto de hueso sí es una opción, pero ya sabrán ustedes que los injertos de hueso no siempre son exitosos. Por lo tanto, depende un poco de la edad del paciente, de las condiciones periodontales que tenga, y luego, evidentemente, no es suficiente. Si el diente se queda donde está, ningún injerto en el mundo va a ser suficiente. Tendremos que, además, llevarlo a su sitio, y aquí yo no he encontrado una respuesta concreta en la literatura. Algunos dicen que hay que hacerlo luego del injerto, inmediatamente después, 6 meses después, 1 año, es complicado esa parte. El punto es que, tristemente, un diente que ha sufrido estos problemas ya tiene un periodonto afectado y nunca va a quedar como originalmente estuvo. Va a ser muy difícil, al menos. Sí, gracias. Un gusto. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, vamos a continuar un poquito y dejamos unas cuantas preguntas más adelante en la siguiente parada que va a ser, o sección, que va a estar muy buena. Bueno, continuamos con el siguiente paso del paciente virtual. De hecho, nos detuvimos en una parte muy concreta y muy buena. La segunda parte del paciente virtual son los modelos digitales. Y esto es algo que pues ya viene siendo cada vez más común, como dije, en la ortodoncia. Y los modelos digitales no son más que una representación que se crea por una cámara y una luz en la boca o en el modelo, que forman una nube de puntos que luego constituyen lo que se llama una malla 3D. Esta malla 3D en el software es interpretada, se pone colores, se pone lo que sea,
y pues ya podemos visualizar el objeto tridimensional. Estos modelos se pueden obtener por un escáner de mesa o un escáner intraoral. La verdad es que ambos son excelentes, ambos son muy precisos, no hay una diferencia muy significativa y bueno, esto lo he puesto por muchos años, pero creo que hoy, por el gran uso que tiene, ya es indiscutible decir que los modelos digitales son equivalentes a los modelos de yeso. Y esto también la literatura lo ha demostrado hasta la saciedad. Los modelos digitales en concreto aportan una serie de ventajas, pero que yo las he resumido en una sola palabra, y la palabra es eficiencia. Los modelos digitales lo que nos dan es mayor eficiencia en el trabajo. Tienen todas las ventajas de un modelo de yeso, más unas extra por ser digitales, pero lo más importante es que nos dan eficiencia. Además, nos permiten ver, pues, información que no es tan fácil de ver en un modelo de yeso, o que a lo mejor es imposible. Un ejemplo es este. ¿Cómo podemos a lo largo de la arcada visualizar cuál es la sobremordida del paciente, cuáles son los contactos bucolinguales, cosa que en un modelo de yeso es bastante complejo, a menos que se destruya el modelo? Esta información a mí me parece tan valiosa que hace poco desarrollé un software para esta compañía que se llama Blender for Dental, y este software o este módulo se llama Cross Section. Y el Cross Section es exactamente esto, es una curva que nos permite navegar y ver ese corte, esa sección transversal de los dientes e identificar cuáles son los contactos, si es que tenemos contacto cúspide fosa o si hay una inclinación inadecuada o lo que sea. Es una herramienta impresionante para entender la oclusión y que yo pienso que es otra de las cosas que ha cambiado mi forma de analizar los casos. Además, los modelos digitales se pueden usar para entender los cambios a lo largo del tiempo. Podemos sobreponer en estructuras estables y ver qué es lo que sucede después del tratamiento o después del crecimiento. Comparar un modelo antes y después, cosa que no es posible con un modelo de yeso, y medirlo, cuantificar los cambios y saber si estamos dentro de nuestro plan de tratamiento, si estamos cumpliendo nuestros objetivos. Asimismo, podemos hacer lo que ya hemos visto cientos de veces, un setup digital, mover los dientes para planear el tratamiento. Esto las compañías de alineadores lo vienen haciendo muchísimos años, pero nosotros teníamos la pregunta si hacerlo así era igual que hacerlo manualmente y luego imprimirlo. Por lo tanto, en el 2019, me parece, sí publicamos este artículo, evaluación de los modelos o de los setups impresos en 3D, y pues en efecto yo les puedo confirmar que es exactamente igual hacerlo a la antigua o hacerlo de manera digital. Lo que sí les diré es que todos estos setups, aunque son muy bonitos y hoy se pueden hacer con una infinidad de softwares, tienen un grave problema. Y es que aquí nos falta información importante, información esencial para tener un tratamiento adecuado. ¿Qué información? Pues evidentemente las raíces, solo estamos moviendo coronas. Por lo tanto, para que este sea un paciente virtual adecuado, para que sea un paciente adecuado necesitamos combinarlo con otros registros, ¿no? En este caso, podemos combinar esos modelos 3D con el CBCT. Y ahora miren que ya tenemos la información de las raíces, pero también podemos sacar la información de los huesos. Y ahora tener la información correcta de las coronas de los escaneos o del escáner 3D y la información adecuada de las raíces del CBCT nos da un paciente virtual muy preciso y muy completo. La literatura también ha demostrado ya que esto es válido, que esto funciona muy bien, y hoy, de nuevo, la inteligencia artificial hace de las suyas y con un par de clics en pocos minutos es capaz de hacer todo esto, extraer los huesos, las raíces, las coronas de los modelos escaneados, combinarlo todo y darnos ese paciente virtual, el cual podemos ahora sí manipular y comenzar a planear nuestro tratamiento, hacer un setup que no solamente considere coronas, sino que también considere raíces y que considere lo más importante, que es el hueso basal, la disponibilidad ósea para que esos dientes se mantengan periodontalmente sanos luego del tratamiento. Esto, como verán, lo estoy haciendo con el mismo cross-section para identificarlo mejor. Y luego, pues, ese setup virtual, pues, se puede combinar con algunos conceptos de mecánica de tratamiento y, bueno, identificar qué es lo que este paciente recibirá desde el inicio hasta el fin. Además, estos modelos digitales aportan una información que es sumamente valiosa,
y es que los modelos digitales tienen un problema y tienen una respuesta, tienen ambas cosas. El primer problema que tienen es que no están orientados. Escaneamos la boca, escaneamos el paciente y lo mandamos al computador y se cargan de una manera arbitraria. No tienen una orientación espacial, salen de cualquier forma que el software los interprete. Por lo tanto, podríamos matemáticamente buscar un eje de rotación, pero eso no nos garantiza que estamos replicando lo que vemos en el paciente. No sabemos si el plano oclusal de ese paciente es horizontal, vertical o cómo está inclinado. En el medio o en el método convencional, en el método analógico, esto se solucionaba fácil con el arco facial. Y por lo tanto, pues mi primer instinto seguro fue llevar esto al mundo digital. Y de hecho, en uno de mis videos de YouTube yo explico cómo hacer esto con este arco que se llama el arco de Coys para orientar los modelos en el mundo digital usando un arco facial del mundo análogo. Sin embargo, los arcos faciales tampoco son perfectos. Y como muestra este artículo que compara los arcos faciales que usamos todos los días, que se llaman arcos arbitrarios, contra el arco kinemático, que es, digamos, el arco más preciso, el arco perfecto, nos damos cuenta que la inclinación que el arco facial arbitrario logra es distinta de la que el paciente realmente tiene, dada por el arco kinemático. Por lo tanto, el plano oclusal no está representando exactamente la situación del paciente. No solo eso, a más del ángulo, la posición antero-posterior lateral no es la óptima, no es igual, y esto se evidencia en la forma del yeso de cada uno de estos montajes, y por lo tanto la relación de los dientes con el eje de bisagra no es la correcta. Entonces, ¿cuál es la solución para todo esto? ¿Cómo podemos obtener la orientación adecuada? Pues usando el estudio que ya hemos discutido, que es el CBCT. Si alineamos esos modelos al CBCT, a la tomografía, ahora tenemos la inclinación exacta del plano oclusal, como el paciente presenta en su día a día, ¿no? Además, como dije, otra cosa que aportan estos modelos, que es muy importante, es la relación intermaxilar. En todo proceso de escaneo viene una fase en la cual escaneamos la mordida, ya sea intraoralmente o en modelos de yeso, como vemos aquí. En algún punto tendremos que escanear la mordida. Y esa mordida que escaneemos, que obtengamos, se puede utilizar ahora para modificar, para reacomodar, para corregir la posición de la mandíbula en la tomografía. Es decir, podemos llevar toda esta estructura segmentada, la mandíbula segmentada, hacia la misma posición que hayamos registrado intraoralmente. Y esta posición puede ser la posición habitual, pero puede ser también la relación céntrica o cualquier mordida que se nos ocurra. De este modo, podemos identificar o analizar al paciente en distintas relaciones intermaxilares. ¿Qué es lo que pasa cuando este paciente se encuentra en RC o en OC o en protrusiva o en lateral, etcétera? Sin tener que exponer al paciente miles de veces, solo necesitamos reubicar esa mandíbula en la tomografía. Este paciente virtual se ha manipulado para entender la situación del cóndilo y la articulación. Doc, hay una manito levantada. Vamos, échale. Ya saben que yo no puedo ver, así que avísenme. Escucho. Doctor Mario Domínguez, si gusta, puede abrir su micrófono. Por favor. Chance estaba saludando nada más. ¿Seguimos? ¿Paramos? No, seguimos. Pues bien. A lo mejor lo pueden escribir en el chat, para luego me lo leen y ahí sabemos cuál es la pregunta. Pues bien, continuamos con esto. A lo mejor se le picó ahí, ¿no? Estamos diciendo entonces que segmentando la mandíbula y usando la información intermaxilar podemos tener este nivel de paciente virtual. Y les tengo una noticia más. Y es que hace ya más de 2 años iniciamos un proyecto con el doctor Marco González, que se encuentra aquí en esta foto y que luego les comentaré un dato adicional, porque también estará en este meeting más adelante. O sea,
en otra presentación. El doctor Marco González y yo empezamos este proyecto hace algunos años, bueno, él también empezó con su hermana, y creamos este articulador que se llama el articulador digital CAVI, que fusiona los conceptos que hemos discutido hasta ahora y utiliza esa segmentación de cráneo y mandíbula más un escaneo intraoral. Tenemos la tomografía, tenemos la boca del paciente escaneada directamente y luego el software alinea los dos, como hemos discutido, y nos permite obtener la orientación adecuada del plano oclusal. Pero no solo eso, utiliza ahora la información que proviene de la relación intermaxilar de lo que hayamos registrado en boca, la mordida del paciente, y ahora alinea la mandíbula, lleva la mandíbula a la misma posición intermaxilar que hayamos registrado. Y ahora van a ver, ahí está la alineación de la maxila, cómo se alinea la mandíbula y cambia su posición hacia la misma relación intermaxilar. Ahora el articulador alinea todo este conjunto, en este caso estamos alineándolo al plano de Frankfurt, y luego extrae las superficies articulares, extrae el cóndilo, extrae la fosa y nos da un montaje que está regido por la anatomía del paciente. De este modo podemos animar, mover los componentes y analizar tanto la oclusión como la articulación de una manera que jamás antes fue posible. Este articulador, pues, ha sido un proyecto que me ha llevado a entender de una manera muy distinta la articulación y también entender cómo funcionan los articuladores y qué es lo que estamos haciendo. Y también a identificar cuáles son las limitaciones que tiene este dispositivo, que es tan útil, pero a la vez tan, no sé qué palabra decir, discriminado en la odontología. Una de las limitaciones que tiene es, por ejemplo, el eje o la referencia horizontal que utilizamos. Seguramente ustedes saben que se pone un arco facial para obtener una referencia horizontal. Y esta referencia no es Frankfurt, aunque muchos piensen que es Frankfurt. Esta referencia es el plano axiorbitario. Pero nosotros diagnosticamos la lateral de cráneo con Frankfurt y el montaje en articulador con axiorbitario. Por lo tanto, tenemos dos planos oclusales distintos que estamos diagnosticando. Esto se ha demostrado en otros artículos y comparándolo con una tomografía, vemos que el montaje, incluso en caso de ser digital, tiene una orientación del plano oclusal muy distinta a la que el paciente vivo tiene. Y esto es bastante significativo, o sea, el cambio es importante. No solo eso, este cambio no solamente es en el plano sagital, o sea, no es solamente de arriba abajo, sino también sobre el plano coronal. Puede ser una inclinación, un canteamiento del plano, que algunas veces aparece hacia un lado y otras veces aparece hacia otro lado. En pocas palabras, la orientación del plano oclusal está mal, está errada. Además, algunos pacientes, cuando utilizamos esas olivas, tienen meatos auditivos que se encuentran a distintas alturas. Sobre todo los pacientes asimétricos, en los cuales más necesario es un montaje en articulador. Este estudio incluso demuestra que aunque el porion es simétrico en estos pacientes, el meato auditivo externo es casi siempre asimétrico. Esto nos da, por lo tanto, un plano oclusal con una orientación distinta a la que el paciente tiene. Incluso usando otros planos craneales, obtenemos variación, porque no son compatibles con la posición que tiene el paciente en su día a día, que se llama la posición natural de la cabeza. Ya estudios demuestran que Frankfurt, Camper y un montón de otros planos no coinciden con esa horizontal verdadera de la posición natural de la cabeza, con variaciones que van hasta los 18 grados, o sea, muy discrepantes. ¿Cómo se puede solucionar todo esto? ¿Cómo podemos montar esos modelos con la orientación exacta que el paciente tiene en su posición natural de la cabeza? ¿Cómo podemos estandarizar el montaje? Pues para ello necesitamos un equipo más sofisticado que el arco convencional. Necesitamos ese arco kinemático del que hablábamos. Pero además de este arco kinemático debe ser especial. Nos debe permitir compensar las diferentes alturas pues posiciones externa e interna del meato auditivo externo. Nos debe permitir utilizar una burbuja de nivel para equilibrarlo perfectamente horizontal con la horizontal verdadera y, por supuesto, una serie de ajustes que nos permitan obtener esa referencia exacta de la orientación del plano oclusal. Y luego, por supuesto, esto se debe llevar a un dispositivo igual de complejo con una serie de tornillos y ajustes
partes móviles que por supuesto lo vuelven totalmente impráctico y seguramente pues muy cansado y tedioso, ¿no? Esta es una propuesta que se hizo ya en el año 2008, pero ya sabrán que pues esto realmente nunca llegó a ser un producto comercializado porque es muy complejo. No obstante, hoy la tecnología nos permite obtener todo esto en cuestión de minutos o segundos tal vez, utilizando el montaje con CBCT. Porque ahora, si el volumen está bien orientado, ya tenemos la horizontal verdadera. Al alinear los modelos, tenemos el plano oclusal correcto. El eje de bisagra es el eje del paciente que se calcula de la misma anatomía. Tenemos la distancia intercondilia real del paciente, de modo que sabemos exactamente cómo está configurado. Y de este modo, pues tenemos una serie de registros y de datos que provienen de la misma anatomía del paciente. De modo que si el paciente tiene un cóndilo más alto y el otro más bajo, como este ejemplo de aquí, el eje de bisagra sigue esa orientación de los cóndilos. Y no es horizontal, es oblicuo. Y luego podemos utilizar toda esta información y más datos, como por ejemplo la inclinación de la eminencia, que la podemos medir directamente del paciente, y usar esos datos para configurar el articulador y ahora generar los movimientos no basados en datos promediales, no basados en pues tornillos que el articulador dejó ahí y que nadie sabe para qué sirven, sino en la anatomía del paciente. Todos los movimientos mandibulares están dados por registros creados a partir de la propia anatomía del paciente. Si ustedes tienen interés en saber más sobre este proyecto y sobre Cavi, pueden escanear este código, bueno, tomar la captura, luego lo escanean y pues descubrirán todas las herramientas que ahora mismo Cavi ofrece y que permite hacer con el montaje basado en la anatomía del paciente utilizando un articulador digital. Pues bien, ¿por qué? La pregunta que me han hecho unas cuantas veces es ¿por qué otro articulador digital? Porque ya existen articuladores digitales. ¿Qué diferencia hace? ¿Por qué hacer algo que ya existe? Pues la triste realidad es que no todos los articuladores funcionan iguales. Y la mayoría de articuladores, o la mayoría de compañías, lo que han hecho es copiar un articulador físico, meterlo dentro de un computador y hacer que funcione exactamente igual que el articulador, con todas sus limitaciones y con todos sus pues, defectos. Un claro ejemplo es que los articuladores análogos se mueven en su componente superior, la rama superior. ¿Por qué? Porque en el mundo físico hay gravedad. Cosa que no tiene sentido en el mundo digital, donde sin problemas puede moverse el extremo inferior, la rama inferior, como se mueve el paciente. Por lo tanto, pues una serie de investigación y de lectura y de estudio nos ha llevado a entender mejor cómo funciona el articulador y buscar darle herramientas que sean útiles para el clínico, para la ortodoncia, para la rehabilitación, para la cirugía, para cualquier proceso que requiera un montaje en articulador. Una de ellas, por ejemplo, es la capacidad que tenemos de utilizar registros de mordida para identificar la posición del cóndilo entre una mordida y otra. Por ejemplo, aquí estoy utilizando un registro en relación céntrica y ahora puedo identificar qué pasa entre la RC y la OC, pero no solamente a nivel oclusal. Puedo ubicar ese punto de contacto que dice PC a nivel oclusal, pero también puedo ver a nivel condilar qué es lo que está sucediendo, hacia dónde se ve ese cóndilo cuando el paciente está en RC y hacia dónde viaja cuando regresa hacia la OC. Y ahí vemos la animación, cómo cambia de una posición a otra. Por supuesto, visualmente puedo subjetivamente analizar esta discrepancia, pero es más conveniente si lo hacemos de manera objetiva y la medimos. Así que también tenemos una herramienta que nos permita medir esta discrepancia. Podemos medir en ambos cóndilos y saber a ciencia cierta en los tres planos del espacio cuánto se desplaza ese cóndilo entre una posición y otra. Esta herramienta es similar a una que tienen algunos articuladores que se lo llama, pues, el CPI o el MPI, que es básicamente un indicador de la posición condilar, o ICP. Y este elemento, pues, si bien permite hacer algo similar, se basa en la concepción de que el modelo se encuentra en la misma posición con respecto al eje de bisagra en el articulador y en el paciente. Pero ya vimos
que el arco facial no siempre replica esta distancia. Y por lo tanto, en algunas ocasiones el paciente podría tener su eje de bisagra aquí y en otras acá, y por lo tanto, pues los resultados van a ser muy distintos. Si la mandíbula está en esta situación y se mueve hacia otra posición, va a ser muy distinto analizarlo suponiendo que el eje de bisagra está aquí, que si es que el eje de bisagra en realidad está acá. Es decir, que los resultados son muy discrepantes. De hecho, nosotros hemos hecho pruebas utilizando, pues, valores promedio contra el cóndilo real del paciente y ya podemos observar que ciertamente hay una diferencia. Aquí, del lado izquierdo de su pantalla, están viendo un cóndilo promedial, una distancia promedio desde los dientes hacia el eje de bisagra, y del lado derecho están viendo los cóndilos reales del paciente, y pueden observar que hay una distancia en el eje Y de casi 1 milímetro, lo cual es bastante significativo porque pues, los que manejan esta herramienta sabrán que medio milímetro de distracción es un problema, así que tener un error de 1 milímetro pues es muy malo. Por lo tanto, pues podemos valorar qué es lo que sucede en esas dos posturas mandibulares y también podemos valorar lo mismo a través del tiempo. Podemos hacer un montaje de avance, un montaje en una segunda instancia, por ejemplo, después de terapia articular, después de la ortodoncia, después de cualquier tratamiento, y ver qué cambios o qué efectos ha tenido esto a nivel oclusal y también a nivel articular. Aquí este video es un poco acelerado y está mostrando cómo se alinean los modelos y utilizan estas estructuras que ya dijimos son estables para comparar una situación inicial contra una situación final. Evidentemente podemos valorar esto de manera subjetiva, pero también podemos medirlo, igual que antes, de manera objetiva. Una sorpresa más. Aquí hay un audio que voy a quitar un poco porque me acaba de romper el tímpano. Voy a bajar aquí el audio. Ok. Una sorpresa más es que si ustedes quieren empezar a utilizar el articulador digital, pues hemos creado una versión simplificada que se llama Cabilite. Esto está en tiempo real. Estoy haciendo el montaje en tiempo real ahí. Y ustedes pueden acceder a este montaje en articulador con Cabilite totalmente gratis en el sitio web articuladordigital.com. Ya está el montaje listo en el tiempo en el que expliqué lo que estaba pasando. Y miren que tomó pues menos de 30 segundos. Es un video ultra rápido, no está acelerado, está en tiempo real. Y ya podrán pues familiarizarse con este mundo del articulador digital. Pero vamos a ver un ejemplo de cuál es la utilidad que puede tener en el día a día. Este es un caso que llegó a mi consulta hace algunos meses y que llegó no por un tema estético. Verán que, pues, clínicamente la oclusión se ve muy bien. Es más, si yo les digo que así termina el caso, a lo mejor ya hasta me creen y me dicen que lo hice bien. Porque, pues, evidentemente este paciente tiene una oclusión que se ve relativamente buena. Un poco de clase 2 de un lado, pero nada del otro mundo. Sin embargo, clínicamente, pues, tenía dolor, tenía ruido en la articulación, en la musculatura también, sintomatología, etcétera, etcétera. Así que decidimos llevarlo a terapia de férula. En este caso, pues hicimos una férula impresa en 3D, la misma que se usó por unos cuantos meses, y llevó la oclusión desde esta situación de arriba a la situación de abajo. Entonces ahora, este es el paciente que debemos tratar. Evidentemente es muy distinto del que llegó, pero necesitamos saber cómo tratarlo. Lo que sucedió con la terapia de férula es que el cóndilo de esta paciente que estaba en esta posición viajó hasta esta posición. Y pues sí, ahora está centrado, incluso con esta herramienta que yo les dije de ver un T1 y T2, o sea, dos tiempos, vemos una situación muy similar, lo cual me alegra mucho saber que el CBCT confirma lo que el articulador me muestra. Y pues ahora podemos medirlo, ¿no? Saber qué cambio tuvo y saber que esta paciente desplazó su cóndilo 1 milímetro en dirección lateral y medio milímetro en dirección vertical. Pero no solo eso, sabemos que hay más movimiento del lado derecho que del lado izquierdo. También por cómo se ven los modelos, identificamos que la mandíbula rotó, siendo el lado izquierdo en este caso el que se movió más hacia atrás, más distal, cosa que se refleja también clínicamente por el cambio en la línea media. Miren que ahora la línea media está más hacia la izquierda porque la mandíbula hizo ese giro, hizo ese movimiento. Así que ahora, pues tomamos un montaje y pues
necesitamos saber cómo solucionar esta oclusión. En el articulador podemos identificar cuál es el punto de contacto que está causando esta mordida o cuál es el primer punto de contacto en esta relación oclusal. Y ya vemos que está en el tercer molar. Pues está buenísimo. Sacamos el tercer molar y se solucionó el problema. Tal vez. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cerrar la mordida hasta encontrar el segundo punto de contacto, que ya no va a ser el tercer molar porque sin dudas vamos a sacarlo. Y ahora tenemos esta nueva relación oclusal. Entonces ahora aquí buscamos todos los contactos y esta es la posición en la cual vamos a rehabilitar la paciente. Sigue siendo distinta de la posición original y ahora aquí podemos analizar de una manera más detallada cuáles son esos contactos, si está contactando con la fosa o con la vertiente, cosa que causa esa desviación. Podemos identificar qué dientes y a qué nivel están contactando y pues saber si es que hay que hacer compensaciones de torque en los dientes superiores e inferiores, coordinar los arcos, qué mecánica es necesaria para corregir esos contactos. Continúo mi diagnóstico con el proceso convencional, que ya voy a describir un poco más adelante, y llegamos a la conclusión de que esta paciente requiere el tratamiento de distalización superior con control vertical y autorrotación de la mandíbula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Colocando anclaje esquelético en la cresta infracigomática y en el paladar para lograr esa intrusión y esa autorrotación. Entonces aquí, en este caso, se utilizó también una guía quirúrgica para colocar esos mini implantes en la cresta infracigomática y ahora la paciente que estaba en esta situación, pues comienza su tratamiento y viaja hasta esta situación. Esta es una paciente que está actualmente en tratamiento activo, pero miren el cambio que hemos logrado con la mecánica acertada, sabiendo pues exactamente cuál va a ser el movimiento que tendrá la mandíbula cuando desaparezcan esos puntos de contacto que sin dudas se corrigen durante esta fase de intrusión. Por supuesto, el análisis oclusal es posiblemente la parte más importante de un articulador o de las más importantes, así que tener herramientas que nos faciliten identificar los puntos de contacto prematuros o las interferencias durante los movimientos mandibulares es importante. Y así, por ejemplo, hemos creado un mapa del color que nos permita identificar qué es lo que sucede durante esas excursivas, dónde se dan esos contactos, como ya vimos en el ejemplo. Pero no solo eso, también hemos logrado que esos contactos se calculen de manera automática, porque hay un problema con los modelos digitales, y es que los modelos se pueden atravesar, son digitales, no tienen una limitante. Así que nosotros, en el articulador, como vimos anteriormente, podemos hacer que se cierre incluso más allá del primer contacto. Sin embargo, tenemos una herramienta que automáticamente busca el primer contacto y nos crea la animación con una precisión que es realmente sorprendente. Miren cómo aquí todas las facetas de desgaste de esos caninos coinciden a la perfección y esto fue creado en cuestión de, no sé, 5 minutos, porque ni siquiera es un montaje con el articulador personalizado, es con el promedial, y aún así los cálculos son muy buenos y los movimientos descritos por el articulador son excelentes. Ahora que tenemos toda esa información de la oclusión, también nos interesó ver la misma información en la ATM. Por eso hemos agregado también una herramienta de mapa de color que nos permite ver e identificar qué es lo que está sucediendo en la articulación. ¿Cuál es la distancia que existe entre esa articulación y la fosa? Esto se basa en unos estudios del doctor Kazumi Ikeda y que fueron publicados por el doctor Furuya, que justamente pues muestran cuál es la forma óptima que debe tener un cóndilo utilizando un mapa del color. Hemos usado colores similares para que se pueda comparar con esta tabla y ahora podemos identificar solo por el color que tiene el cóndilo, por ejemplo, qué grado de desplazamiento discal tiene el paciente y hacia dónde o en qué punto se encuentra más amplio el espacio articular. De este modo, podemos, sin discutirlo o sin problemas, corregir ese problema, corregir esa discrepancia y buscar cuál sería la posición óptima. Llevar el cóndilo, moverlo, distraerlo, cambiar su posición hasta llegar a esa posición óptima e identificar qué es lo que pasa a nivel condilar y qué es lo que pasa a nivel oclusal cuando ese paciente lleve su cóndilo hacia la posición adecuada. Por supuesto, esto lo vamos a verificar
también de una manera objetiva, podemos medirlo y también podemos visualizarlo a nivel de secciones y una serie de herramientas que tiene este software. Por otro lado, hemos terminado una actualización hace poco y en esta actualización hemos agregado una herramienta que sí que estaba esperando yo y que me fascina, y es la posibilidad de utilizar el DICOM, la posibilidad de tener información de la tomografía directamente sobre el montaje. Y es que ahora podemos visualizar a ciencia cierta la relación que existen entre las estructuras pues, que están segmentadas y las que no, porque la tomografía nos da pues, toda esa información que estaba pendiente. Ya como final, para poner la cereza en el pastel, para facilitar ese cambio, ese viaje hacia el mundo digital, también hemos agregado la posibilidad de imprimir en 3D este articulador. Y es posiblemente el primero o de los primeros articuladores que se pueden imprimir en 3D, pero con una condición muy especial, y es que la misma herramienta permite crear una serie de guías que luego nos permitan tener exactamente la misma dinámica, la misma configuración, todo lo que se ha configurado y se ha creado en el mundo digital, en el mundo físico. Y ahí vemos que en esa área, pues aquí, pues en estas dos estructuras se ha creado una esfera y una púa, que lo que hacen es justamente crear indentaciones que cuando esto se imprima van a guiar al articulador, van a llevarlo solamente por ese camino, exactamente igual que en el mundo digital. Y pues bien, el articulador se ha vuelto entonces una herramienta en el día a día, ya que, al menos para mi práctica, porque me permite obtener información que pues antes tomaba bastante tiempo. Un caso concreto es la situación de este paciente que está en una fase de reposición de brackets, donde yo puedo hacer un montaje el mismo día de la cita e identificar cuál es la inclinación de ese diente, cuál es el primer punto de contacto y ese premolar, qué problema tiene, y pues definir si es que la corrección de torque la voy a hacer recolocando el bracket más incisal o si necesito doblar el alambre o lo que sea, pero ya puedo identificar cuál es el problema que causa ese contacto prematuro en ese premolar, y aquí ya lo estoy recolocando justamente para solucionarlo. Y ya haciendo esto, pues yo puedo, pues en cuestión de minutos, tener toda la información que antes me tomaba 2 días de trabajo. Y ahora, pues en el posgrado, uno de mis alumnos tuvo una situación que también me parece muy interesante compartir, ya que nos solucionó un problema que es bastante frecuente también durante el diagnóstico. Y es que esta paciente llegó a la consulta, este es un caso de mi alumno, el doctor Pablo Bravo, y bueno, tiene una serie de problemas que no vamos a entrar en detalles, tiene un diente incluido y demás, pero en esta radiografía panorámica espero que ya estén notando que hay un problema mayor que ese diente incluido. Y si no lo han notado aún, lo pongo aquí en una flechita, y es que no se ve a simple vista tan fácil, pero ya haciendo una evaluación clínica, pues descubrimos una serie de sintomatología en la articulación de esta paciente, tanto en la musculatura como en el mapa del dolor, y eso nos indica que el paciente tiene una disfunción. Ya que está disfuncionado, vamos a identificar dónde está el problema. Vemos que la mayoría de síntomas están en el lado izquierdo y, oh sorpresa, como era de suponerse, la articulación del lado izquierdo tiene un problema serio. Esta es una reabsorción condilar, una paciente de 16 años que sin duda pues no se debe pasar por alto. El lado derecho tampoco está tan bien, también tiene algunos problemas, encontramos osteofitos, encontramos aplanamiento de las superficies articulares, pérdida de continuidad en la cortical, una serie de complicaciones que sin duda pues indican una degeneración articular, ¿sí? Y esta degeneración articular activa pues es una contraindicación para el tratamiento ortodóntico, por lo tanto debemos empezar corrigiendo ese problema. Sin embargo, como notarán, y aquí hay distintos cortes de esas dos articulaciones, miren que hay problemas, que está bastante reabsorbida la izquierda, que hay aplanamiento a la derecha, que hay situaciones que no me gustan. Sin embargo, miren que la posición de la articulación no es muy buena. Y esto es porque lamentablemente esta tomografía
fue tomada con ese posicionador en boca. Y esto es complicado porque ahora no podemos valorar la posición adecuada de la ATM. No sabemos si esa es la posición. Bueno, sabemos que esa no es la posición correcta. Esta posición no sirve, no la podemos diagnosticar. Sin embargo, si utilizamos el articulador, ahora podemos capturar la posición o llevar nuevamente la mandíbula y el cóndilo a su posición real en base a la oclusión y medirla y identificar cuál es la relación en comparación con la fosa. Esto lo hacemos tanto para la ATM derecha como la ATM izquierda. Podemos hacer cortes e identificar si esa articulación está cerca, lejos, distraída hacia adelante, hacia atrás, etc. Bueno, aquí hacemos ya el diagnóstico. Ahora con el DICOM incluso podemos visualizarla sobre la imagen de la tomografía y ya vemos cómo ese cóndilo ciertamente está distraído. Esta paciente, por supuesto, fue a terapia de férula, luego de unos cuantos meses que estuvo con esta férula también impresa en 3D, la paciente pues recibió una nueva tomografía y ¿qué creen que pasó? Ese cóndilo que estaba reabsorbido se remodeló. Así que ahora la paciente tiene esta posición condilar como un cóndilo muy sano y ya podemos empezar el tratamiento de ortodoncia. También podemos, evidentemente, medir de manera objetiva cuáles son esos cambios y miren que pues, son significativos. Además, podemos visualizarlo aquí y lo que me llama mucho la atención y me gusta mucho es que en este lado, ustedes están viendo en la parte de arriba, ahora sí pueden ver mi puntero, espero. Esta imagen en amarillo es el cóndilo puesto sobre la tomografía inicial, pero es el cóndilo final. Es decir, yo usé esa herramienta para ver los cambios a lo largo del tratamiento y miren la posición que me indica. Me dice, aquí terminó el cóndilo. Y si comparo esto con la tomografía de la paciente, miren lo semejante que es. Quiere decir que esa herramienta que me indica dónde está yendo el cóndilo está siendo bastante certera, me está mostrando la información muy similar en el paciente, o más bien dicho en el montaje, que en la vida real. Bueno, entonces, aquí hay alguna pregunta, podemos hacer una pausa ahora mismo. Sí, doctor, otra vez yo. Por favor. Doctor, entonces, ¿usted cómo recomienda que se tomen las tomografías de los pacientes? ¿Sin el JIC? Sin el JIC. Máxima intercuspidación. Como muerde el paciente. Correcto. Para diagnóstico articular se debería tomar en máxima intercuspidación. Es correcto. Ahora, aquí hago un paréntesis y es que el problema de esto es que luego la segmentación es complicada. Y si bien hoy la inteligencia artificial nos facilita, pues tener separación en los dientes nos puede ayudar para la segmentación. La gran ventaja es que si luego lo montamos en el articulador, ya podemos valorar la posición articular sin tener que haber utilizado una máxima intercuspidación durante la toma. Sin embargo, de todos modos, yo sí prefiero que el montaje, más bien dicho, que el CBCT sea en máxima intercuspidación para valorar a ciencia cierta la situación inicial del paciente. O sea, más que porque pueda o no pueda, porque es un registro médico de la situación inicial del paciente que cuando mejore, pues se puede comparar, ¿no? Se puede identificar. Así estuvo su cóndilo y ahora está así. Y así, pues también incluso una protección médico-legal, ¿no? Ya. Doctor, ¿y cuánto tiempo deja la férula para ver ese cambio, esa remodelación? Depende. Esta paciente tuvo férula por, me parece, 9 o 10 meses. Ya. Sí, pero fue un tiempito considerable. Sí. Aunque estaba chiquita, pues, ¿no? Yo me imagino que a lo mejor en un adulto tendría que ser un poco más. Un poco más, sí, sí. Pues todo depende del grado de degeneración y también del potencial de reparación, por así decirlo, del paciente. Totalmente de acuerdo. Doctor, ¿y cómo hacer la transición de quitar la férula y pasar a colocar los brackets? O sea, si es así como de un día para otro quito la férula, pongo brackets y empiezo a mover dientes. Sí, pero no. Sí hago eso, pero es necesario estabilizar la mandíbula. O sea, el día que la paciente deja de usar la férula, va a querer volver a su mordida habitual y eso va a volver a distraer el cóndilo y eventualmente podría reactivar la enfermedad. Entonces, lo que hacemos es cuando retiramos la férula, estabilizamos la mandíbula con topes céntricos y eso nos ayuda a, durante el tratamiento, mantener siempre esa posición que hemos logrado. Ya, gracias. Sí, qué gusto. Muy buenas preguntas. ¿Eh? Pues bien, continuamos. Entonces, paciente...
Creo que hay otra pregunta. Por favor. Hola Doc, muy buenas noches, soy Augusto y Qué gusto. qué gusto. Bueno, esto que presentó este comparativo podría ser algo similar a una recorticalización condilar. Sí, sí, esencialmente, a ver, una recorticalización significaría que el cóndilo que perdió su cortical, que tiene pues una enfermedad degenerativa, gana nueva cortical. Sin embargo, en este caso, seguramente por la edad de la paciente hubo una remodelación. La articulación, a más de que ya creó cortical, creció un poquito, o sea, se hizo más redondita como debió haber sido originalmente. O sea, yo pienso que esta paciente también tenía potencial de crecimiento y eso permitió que la remodelación lleve a ese cóndilo a una situación muy similar a la normalidad. Pero en un paciente adulto no pasaría así. Correcto, muchas gracias. Bueno, es que en clínica yo he visto que sí hay como esa remodelación, incluso en adultos, obviamente llevando una separación intercondilar un poquito más grande en esa zona. Ujú. Y por eso quería preguntar, porque me han dicho muchos maxilos, sobre todo, que no existe y que quieren ver pruebas de cómo es una remodelación, una recorticalización condilar. Dicen que eso Ahí no está la existe prueba. prueba. Ahí está la prueba. Y tengo unas cuantas más para cuando guste. Hay una charla que dio la doctora Estorino y el doctor Sergio Lagarda sobre fracturas condilares y cómo el cóndilo vuelve a aumentar, a crecer cuando hay una distracción. En la charla pasada que tuvimos con el doctor Balmaceda, él habló de esto. Cuando el cóndilo tiene distracción, tiene la capacidad de remodelar y crecer. El cóndilo se reabsorbe cuando está comprimido, pero cuando le das la oportunidad de crecer por distracción, lo hace. Y las pruebas, gracias a la tecnología 3D, el doctor Juan tiene datos, el doctor Marco tiene datos, el doctor Sergio Lagarda tiene casos y la doctora Estorino también tiene casos. Entonces, es Y el algo doctor que... Augusto Cruz también. Ah, perfecto. Entonces, entre más avanza la tecnología, nos vamos a ir dando cuenta de que esto es real, no es que lo leímos o que lo inventaron, o sea, ya está aquí. Y qué Sí. bueno, doctor, que también si pudiera compartirnos sus casos, estaría perfecto. Sí, ciertamente, sí. A ver, la tomografía no solamente nos permite diagnosticar mejor, sino pues tener la evidencia de que el tratamiento está siendo efectivo o está yendo en la dirección que se planteó, ¿no? Bueno, vamos a continuar un poco entonces en lo que íbamos. Y este paciente virtual que ahora ya tiene dinámica, pues yo lo utilizo para mi diagnóstico en el día a día. ¿Y cómo lo hago? Pues utilizo un concepto que yo he denominado el BTO 3D o 3D Visual Treatment Objectives. Pues básicamente este BTO 3D lo que me permite es, utilizando este paciente virtual, esta serie de registros combinados, y me permite identificar cuál es la posición óptima de los dientes y en base a esa posición óptima planear mi tratamiento. Yo puedo llevar, en este caso, esos incisivos desde su posición inicial hacia su posición óptima mediante esta simulación y luego entender cuáles son las relaciones, en este caso, en sentido sagital de los maxilares, pero también lo puedo hacer en sentido transversal y luego, pues, definir si es que debo o no compensar o qué tratamiento voy a realizar. De este modo, con este paciente virtual y toda esta información, miren que obtengo la cantidad de información que obtengo que es necesaria para el diagnóstico. La disponibilidad ósea viene de la tomografía, ¿no? Ya sabemos cuánto hueso hay. La relación intermaxilar proviene del registro intermaxilar durante el escaneo y la sobreimposición que hemos hecho. La posición condilar me da el articulador al llevar la mandíbula hacia esta posición y me permite visualizarlo en 3 dimensiones. Y luego, la inclinación dental óptima la podemos identificar mediante este proceso que es el BTO 3D y ahora tengo todos los datos que necesito para mi diagnóstico.
Aquí hay un ejemplo de un caso, no voy a entrar mucho en detalles. Este paciente llegó nuevamente para retratamiento, como muchos de mis pacientes. Se puede ver que los incisivos se encuentran ligeramente por delante de esa línea verde. Esa línea es la vertical de Andrews, el GOL, y óptimamente los incisivos deberían estar entre la roja y la verde. Bueno, se hace el diagnóstico en sentido transversal. Este paciente tiene 5 milímetros de positivo, o sea, no tiene un problema transversal y oclusalmente se ve así. De nuevo, es otro de esos casos que a simple vista pareciese que todo está muy bien, que solo necesita un poquito de alineación y pues no es más que esto. Tiene un apiñamiento muy leve, pero utilizando este concepto del BTO, pues yo ya identifico cuál es la relación óptima de esos incisivos. Y no solamente lo veo, sino también lo puedo medir. Y ya sé que ese incisivo superior se tiene que ir aproximadamente 2 milímetros hacia atrás y ese incisivo inferior se tiene que ir aproximadamente 2 milímetros también. Esos son 4 milímetros, más problemas de apiñamiento, más temas verticales y transversales. Este paciente necesita unos 6 milímetros. ¿Cómo se resuelven 6 milímetros? Con extracciones, sin dudas. De este caso, que aparentemente requería solo alineación, recibió una terapia ortodóntica con extracciones y pues el caso fue progresando normalmente, se hizo la alineación, nivelación, cierre de espacios y eventualmente culminó con éxito. Esta es la oclusión final del paciente, en una oclusión muy buena, una sobremordida muy buena y pues con la inclinación de los incisivos adecuada. Aquí se puede ver el cambio a nivel facial y si lo comparamos con el perfil inicial, se puede ver que ahora sí el incisivo se encuentra exactamente entre esas dos líneas como pues óptimamente debería estar para su armonía facial. Y estos son los cambios intraorales antes y después, y antes y después, ¿no? No hay mucha diferencia en la forma de las arcadas, pero pues ya vimos que se llevaron bastante hacia atrás. Y bien, la última parte de este paciente virtual, en la cual ya no voy a entrar mucho en detalle, porque me han pedido que hable de un tema adicional que voy a cubrir en esta última parte, es el escaneo facial. Y el escaneo facial viene a ser muy interesante o muy importante para orientar el paciente, orientar este paciente virtual. Ya Lustrom en el 95 nos hablaba de la importancia de visualizar al paciente con la orientación de la cabeza correcta, porque una orientación incorrecta nos puede simular una clase 2, una clase 3 o disminuir el efecto de estas maloclusiones. Por lo tanto, si combinamos todo ese conjunto con el rostro del paciente, con el escaneo facial, ahora tenemos un paciente virtual con la orientación correcta, con la posición adecuada de la cabeza que se obtiene a raíz de este escaneo facial. De ese modo, tenemos distintos componentes de ese paciente virtual. No es necesario siempre usarlos todos. Puede ser simplemente la tomografía, ya un paciente virtual, si hacemos una simulación, como mostré al inicio. Puede ser una combinación, una segmentación de la tomografía y los modelos intraorales para tener más información. Puede hacerse más simulaciones mediante el BTO o hacerla dinámica utilizando el articulador digital. Toda esta información nos da un paciente virtual pues muy completo, muy complejo, que nos permite obtener pues todos los datos referentes al diagnóstico y planear el tratamiento en base a la situación real del paciente. Ya luego, ese paciente virtual se puede utilizar para una infinidad de cosas, desde la creación de splints, de férulas, como vimos, impresas en 3D, a partir de esos mismos elementos, el setup digital que ya habíamos visto para definir cuál es el plan de tratamiento óptimo, para explicarle al paciente o hacer alineadores, lo que sea, protocolos para adhesión indirecta, colocar brackets de manera digital y luego crear jigs que nos permitan llevarlos a la boca. Y por supuesto, planeación en cirugía ortognática, pues que es sumamente importante y que nos puede permitir ahora pues identificar los movimientos de los maxilares y luego crear splints quirúrgicos que nos sirvan para replicar estos mismos movimientos durante el proceso quirúrgico. Todos estos elementos se obtienen mediante un flujo digital. Así que en esta última parte voy a hablar de ese flujo digital porque sé que había mucho interés en el tema. Y el flujo digital normal siempre tiene tres partes. Una parte en la que se toman los registros o se convierten los datos más bien dicho, las condiciones del paciente en datos, la digitalización. Luego una fase intermedia de diseño y una fase de manufactura.
Por convención, a este proceso de diseño y manufactura se lo llama CAD/CAM, diseño asistido por computadora y manufactura asistida por computadora. Así que CAD/CAM es cualquier cosa que diseñemos en el computador y que luego se convierte en un elemento físico pues mediante algún método, ¿no? Ahora, en la ortodoncia, esto tiene muchas aplicaciones, desde la utilización de férulas oclusales o guardas oclusales hasta la fabricación de todo tipo de aparatos. Un ejemplo es este caso que yo encontré en la literatura. Este aparato se llama el Spider Link, que pues es muy interesante para control vertical, para intrusión de los molares y otros temas, pero que no está disponible en mi país. Entonces, ¿qué hice? Pues fui al computador, diseñé mi propio Spider Link, le puse las medidas y tamaños que quería, hice la planeación de dónde debe quedar en la boca del paciente, y luego este diseño se convirtió en un modelo 3D que se envió a la impresora, y la impresora utiliza un material que es calcinable. Aquí se va a ver en un segundo, ahí está. Y pues hacemos las pruebas respectivas y luego se lleva colado esto y se convierte en metal. Y ahora aquí está en boca mi Spider Link personalizado, por así decirlo. Lo mismo con este otro dispositivo que está muy bueno, se llama el C-Plate, sirve para hacer distalización, es espectacularmente útil y funciona bastante bien, pero que de nuevo es complicado de obtener y que en este caso he decidido diseñarlo de esta manera. Luego lo he llevado a impresión 3D, colado y pues aquí está uno contra otro. El resultado es excelente y aquí está en boca. Por supuesto, no es el único dispositivo que se puede crear. Ya cuando uno aprende el diseño 3D, la imaginación es el límite, ¿no? Y ahora, en mi consulta, pues hemos hecho dispositivos que antes yo realmente nunca se me hubiera ocurrido preparar, como este aparato para la apnea obstructiva del sueño. Este paciente llegó solicitando específicamente este aparato que se puede diseñar sin problemas en 3D y colocar en boca. Por ahí un colega me pidió que le ayude con el diseño de unos dispositivos que usan para recontornear la oreja de pacientes que tienen una deformidad, y pues este es el resultado que hacemos en 3D en cuestión de segundos. Esto es impresionante, el poder, la potencia que tiene. También, pues en el tema de guías quirúrgicas, que pues son muy útiles y muy interesantes, sobre todo para áreas que son, digamos, delicadas, como la cresta infracigomática. Pues esto posiblemente en la próxima vez que conversemos entraré más en detalle, pero pues podemos utilizar guías quirúrgicas para la colocación de estos mini implantes o de cualquier tipo de mini implantes, como en el caso de mini implantes palatinos para expansión rápida asistida por mini implantes. Este MARPE también fue diseñado en base a esta planeación. Por lo tanto, yo sé, primero, dónde quedarán mis mini implantes, que no van a contactar ninguna raíz. Y no solamente eso, como ya sé dónde van a quedar, puedo crear una guía para la colocación y una guía también para la fabricación del MARPE. Miren que este es un prototipo de prueba, pero miren la adaptación tan precisa que se logra al usar este elemento, ¿no? Esta guía. Y aquí está el modelo de planeación que tiene los análogos o digamos los mini implantes virtuales impresos y que me permite preparar ese MARPE perfecto para que en el momento de la instalación sea muy rápido. Aquí estoy colocando, esto también en tiempo real. Ahí van a ver cómo se coloca el tornillo utilizando esta guía. Realmente es un proceso muy simple. Una vez que ya todo está planeado, pues ya no hay dónde perderse. Aquí estoy colocando el cuarto y último mini implante. Yo utilizo este motor eléctrico que pues facilita bastante el tema. Y pues en cuestión de como un minuto esto queda. Aquí vamos a ver ya cuando llega al final. Aquí en este diseño en concreto me falta crear una ventana, que ahora lo estoy haciendo para ver cuándo llega a sentarse el tornillo. Pero pues bueno, este era de los primeros prototipos y ahora ya la ventanita esta me permite saber exactamente cuándo está asentado ese mini implante. Aquí ya termina esa parte, retiro la punta, ¿no? El micromotor y listo, ya está eso en boca. Esto se ve así
toma unos cuantos minutos y luego el aparato se adapta instantáneamente porque ya estaba listo en el modelo de prueba y pues eventualmente hace la expansión que debe hacer. No cabe duda que todo esto tiene una curva de aprendizaje, ¿no? La tecnología requiere cierto conocimiento y también requiere la inversión de una cantidad importante de tiempo. Y esta curva es más o menos empinada de acuerdo a la cantidad de conocimiento que puedan obtener. Sin embargo, pues hoy existen muchas alternativas para aprender el flujo digital y para aprender estos temas. Como dije, nos vamos a ver en una próxima ocasión, hablaré un poco más al respecto, pero hoy les quiero invitar a dar ese paso y les dejo con esta frase que me parece muy interesante, que dice, innovar es una actividad de riesgo cuyo principal riesgo es no practicarla. El mundo está cambiando a pasos agigantados, va muy rápido. Y si ustedes no avanzan, si ustedes no innovan, se van a quedar atrás y este sí es un verdadero riesgo. Así que yo les recomiendo pues que den ese paso a lo digital y pues si necesitan ayuda en el camino, aquí tienen información de contacto para que me puedan hacer cualquier pregunta y esta dirección es mi sitio web donde pues yo enseño todos estos temas. Si es que están interesados, igual aquí pueden hacer un screenshot. Si hay más preguntas, antes de pasar al último anuncio, este es el momento. Adelante, doctora, que levantó la mano. Ya. Doctor, ¿con qué herramienta o qué aplicación hace el escaneo facial? ¿O es el laboratorio quien ya se lo envía? Bueno, no entré mucho en detalles, pero hay muchas formas de hacerlo. Yo ahora mismo estoy usando dos situaciones. Una, estamos creando un protocolo que se llama videogrametría, que usa video para convertir esa información luego en un modelo 3D. El protocolo, ojalá en unos meses tengamos el tema publicado, pues ya se explicará paso a paso en esa publicación. Y alternativamente utilizo un equipo que se llama RevoPoint. El RevoPoint es un escáner de hobby, por así decirlo. Es un escáner que se vende en internet para cualquier uso y que permite obtener una imagen del rostro aceptable. No es excelente, es aceptable. Suficiente para lo que nosotros necesitamos, incluso capta color. Si quisiéramos ir un paso más allá, ya hay compañías que tienen pues equipos más sofisticados que usan una técnica que se llama estereofotogrametría, que pues es como una foto de todos lados que se convierte en un modelo 3D y pues eso es instantáneo, entonces permite capturar la posición del paciente perfecta e inmediata. Esa sería la mejor alternativa, pero también de las más costosas. Ya, doctor, ¿y el VTO cómo lo hace? ¿Con qué herramienta? Utilizo el montaje de Cavi y luego dentro de Blender solo hay que mover unos cuantos elementos, no es gran cosa. Allí mismo, entonces. Sí, todo lo hago dentro del montaje en Cavi. Ya, incluso gracias. Las guías ahora, como ya tengo el DICOM dentro del montaje en articulador, puedo hacer la guía directamente en el montaje, así que pues es una maravilla. Es, como dije, un paciente virtual que me sirve ya para todo. Me sirve para el diagnóstico, me sirve para la planeación, me sirve para el diseño asistido por computadora, me sirve para la comparación más adelante, para comunicarme con el paciente, porque créanme que el paciente entiende muy bien el VTO. Cuando uno le muestra al paciente dónde tienen que ir sus dientes y dónde estaban, entiende al instante por qué hay que sacarle 4 premolares. Sí. Es muy, muy buena herramienta de comunicación. Ya, y una última. Hablando de los retenedores fijos, ¿cuál es su opinión entre el retenedor Orthoflex que nos mencionó hace un momento y el retenedor fijo impreso en resina? A ver, yo no he utilizado nunca un retenedor impreso en resina, sé que son muy buenos, incluso están usando la resina reforzada con cerámica, que es muy resistente. Me parece una buena idea, sobre todo porque se puede diseñar de tal modo que permita al paciente limpiarse, cuál es el problema más grave de los retenedores. Sí. Pero la verdad mi experiencia en ese sentido es cero. no sé cómo diseñarlo, pero no lo he usado. Ya. Una última ya.
¿Qué opinión tienes sobre el programa WebCep? WebCep. WebCep es para hacer trazado cefalométrico con IA. Muy bueno, excelente. ¿Así? Es muy rápido, sí. A ver, como vieron ustedes ahora, yo no hablé de cefalometría ni tampoco de cefalometría 3D, porque ese es un concepto que yo creo está mal conceptuado, mal aplicado. Para no alargar mucho el tema, pues no he cubierto eso a detalle, pero el método diagnóstico tridimensional no es la cefalometría. Yo creo que la cefalometría es algo que, si bien nos sirve mucho, va a quedar en el pasado eventualmente. Yo pienso que la simulación es el método diagnóstico que viene, ¿sí? Entonces, pues yo ya no uso cefalometría, sin embargo, conozco la página y sé que lo hace muy bien. La inteligencia artificial es mejor que muchos seres humanos para identificar puntos cefalométricos, así que lo hace muy bien. Ya, muchas gracias. Y gracias por la plática. Qué gusto, qué gusto. Si hay alguna otra pregunta, pues si no, hacemos el anuncio final. Había una manita levantada, la doctora Flores Ventura. Hola, doctor, buenas noches. Muchas gracias por la plática. Antes que nada, muy buena. Qué gusto. Dos preguntas. La férula de desprogramación, ¿usted la hace dentro del Cavi, o sea, de Blender y Cavi Lite o el Pro, o utiliza algún add-on extra? Ya, lo hago de dos formas. Opción A, las dos usan Cavi. Opción A, lo hago con Cavi y Blender for Dental, que lo mencioné y que tiene un módulo para hacer férulas. Y la opción B, lo hago con Cavi y Medit. Medit tiene un software para hacer férulas que está muy bueno. Ambos tienen, pues, o necesitan en algún punto el ajuste de la oclusión. Y ese ajuste dinámico de la oclusión, que es cortar, digamos, las guías, por así ponerlo, solo se puede hacer con Cavi Pro, por lo tanto es Cavi Pro más Medit o Cavi Pro más Blender for Dental. Ok. Y la segunda pregunta es, usted al inicio presentaba unas medidas de, por ejemplo, la diferencia o asimetría entre las ramas, etcétera. ¿Eso las hace sobre el DRR o sobre el 3D de la tomografía? A ver, puedo hacerlo en ambos. Lo mejor realmente es hacerlo en el CBCT. Y antes de que tengamos el DICOM dentro de Cavi, pues lo hacía dentro de 3D Slicer usando los cortes, porque hay que ver que realmente el punto esté en la cortical, porque uno cuando hace ese render, o sea, ese volumen que podemos visualizar, pues puede manipularlo y a lo mejor queda más o menos hueso y podría ser impreciso al colocar los puntos. Por lo tanto, tener los cortes, la reconstrucción 2D de la tomografía es importante para ubicar los puntos correctamente. Antes lo hacía en 3D Slicer, ahora lo estoy haciendo con Cavi Pro, que ya tiene esta función. Entonces, simplemente, como tengo la segmentación, puedo poner el punto y luego cuando vea mi CBCT, puedo identificar si es que realmente está exactamente donde debe estar. Y ya me da la información. Posiblemente en una versión siguiente tengamos ya una herramienta para la medición de, digamos, de distancias o de puntos cefalométricos dentro de Cavi, porque al final del día, pues hay cosas que siempre se necesitan medir, y aunque Blender tiene herramientas nativas para medir, es mejor tener algo más enfocado a la odontología. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Qué gusto. Muchas gracias. Juan, tenemos una pregunta del doctor Luis Tapia. No sé si él puede abrir el micro para que pregunte. Mi doctor Luis, le escucho. Qué gusto tenerlo aquí. Un fuerte abrazo. Igualmente, doctor Juancito. Al país vecino. Súper buena. Gracias. Doctorcito, mi pregunta es, en la tomografía, cuando tú haces la sobreposición de las tomografías, digamos que en un antes y en un después, ¿cuáles son los parámetros estructurales que utiliza? Bien, Gracias. excelente pregunta. Excelente pregunta, compleja. Bien, para yo hacer una sobreimposición necesito tener dos tomografías que sean de preferencia tomadas en el mismo equipo, número uno. Dos, utilizo un método que se llama la sobreimposición basada en voxel. Este concepto es
una, digamos, derivación de la sobreimposición estructural de Bjork, que era en el 2D, lo que se hacía es se buscaba estructuras de la base de cráneo que se entiende por los estudios de Bjork que son estables y se sobreimponen estas estructuras. En el 3D, cada punto se llama un voxel, cada elemento, cada partícula, por así decirlo, es un voxel. Y cada voxel tiene una densidad. Como existen zonas del cráneo que ya no cambian, después de cierta edad ya no cambian, esta sobreimposición compara esa densidad y busca, pues, alinearlos en base a esa base de cráneo. Esta sobreimposición en la base de cráneo nos permite ver el crecimiento total de la cabeza, pero también se puede hacer una sobreimposición regional, como en el caso que mostré de esa mandíbula que muestra el crecimiento, y en este momento, pues ya no hago con todo el cráneo, sino solo la mandíbula, y ahí se sobreimpone en la sínfisis. Y en el caso de la maxila, también hay una zona en el malar que se puede sobreimponer, y así hacer sobreimposiciones regionales. Es un proceso un poco complicado, la verdad, pero nos permite saber muchísimas cosas de los cambios que hay en el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Juancito, y un fuerte abrazo también, amigo. Amigo, un abrazo y gracias por acompañarnos. Quiero hacerles ahora también la invitación a la conferencia, a la presentación de mi amigo Marco González. Ahí lo tienen en pantalla el miércoles 16 de agosto, que estará hablando otros temas sobre el articulador y sobre sus proyectos con Cavicon, que es la empresa, digamos, más grande que lleva este y otros proyectos de la mano. Así que no se pueden perder esa presentación porque va a estar espectacular. Y junto con esa tenemos el 23, la continuación de la suya, ¿no? Es correcto. Y la próxima, sí, el 23 también nos vemos nuevamente. No tengo aquí la imagen, pero pues ya se las debo. Nos vemos nuevamente, donde hablaremos un poco más sobre el tema del CAD/CAM. Si tienen algún interés en particular, pues háganmelo saber y yo procuraré compartirlo durante la presentación. Y espero que de verdad esta información sea muy útil para ustedes y que el día de hoy, pues, tomen mi consejo y si no están usando la tomografía, empiecen ya. Y que pues se metan al mundo digital porque créanme que la cantidad de cosas y de datos y de ventajas que encontrarán al hacerlo es pues ilimitada. O sea, de verdad que manejar esta tecnología les va a abrir muchas puertas. ¿Alguna otra pregunta que haya antes de cerrar la charla? Aprovechando que todavía tenemos unos minutitos. Adelante, doctor. Veo aquí algunos. Sí, yo. Échele. Pues mi pregunta, bueno, primero que nada, muchas gracias, Doc Juan. Yo soy alumno de él, de su academia. Gracias a él he aprendido muchas cosas y otras que ya sabía, pues las pude mejorar, ¿no? Y eso es algo que, como aunado a que se metan a esta parte tan importante que es el uso de la tomografía. Y bueno, mi pregunta es, ¿hay algún estudio, algún libro? Es que yo no sé si hay algún libro en donde pueda tener como referencia bibliográfica de esta parte de la remodelación condilar, aparte del doctor Yuri, ¿cómo se llama? El doctor que menciona que vio con el que se basa para ver la remodelación o cómo tendría que estar el cóndilo. A ver, el libro de Kazumi Ikeda tiene mucha información al respecto, sí. Es una literatura, creo que obligatoria para la ortodoncia, está brutal ese libro, me encanta, pero yo lo he visto en algunos libros que tratan sobre temas de ATM. Me parece que está en un libro de un doctor Giraldot, no me acuerdo muy bien cómo se escribe, está descrito. Yo lo he visto presentado
por ERTI muchas veces, pero no sé si lo tenga publicado, la verdad, el tema de la regeneración, y por Jorge Ayala también lo he visto más de una vez. La verdad, habría que buscar algún caso que tenga presentado, seguro lo va a tener. Los doctores Quevedo, que son maxilofaciales en Chile, también tienen casos de regeneración publicados. Estoy seguro que tienen el caso publicado porque vi el artículo así como de reojito. Y casos muy buenos, usando splints, distracciones y algunos temas de estos nada más. O sea, la terapia articular es impresionante lo que puede lograr. O sea, no me queda duda. Yo sé que es un trabajo pesado, tedioso, nadie le quiere poner mucha atención a la ATM, pero pues es necesario. ¿Qué les digo? Es lo que es. Sí, digo, yo lo he visto en mi práctica. Digo, yo trabajo con una ortodoncista que es máster en ortoquinética. No sé si ya conozcas la ortoquinética, ya ves que te había mandado un dato por ahí. Pues está muy completo, muy complejo también, pero digo, yo le hago toda la parte de rehabilitación protésica. Yo soy la parte protésica y entender esa parte y meterla con el cuidado de la articulación para el aumento de dimensión vertical y cositas que pues prácticamente toda nuestra consulta viene con esos problemas donde dices por dónde empiezo, ¿no? Sí. Y hay veces que es difícil poder darles una atención rápida. Y gracias a toda esta ayuda, a este enfoque que le das de meternos a esta parte de 3D, pues, y aunado con que ya venía haciendo algo ahí, inventé un dispositivo ahí que mejoró la posición en MI para relajar la parte de la musculatura de los músculos suprayoideos e infrayoideos. Y pues ahí te mando información también. Bien, 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 me gustó. A los que sean protecistas, aquí un consejo que me parece pues, pertinente para lo que estamos discutiendo. Hay un grupo de rehabilitación que se llama la bioestética. La gente que está haciendo bioestética está muy pesada en todo esto de ATM, lo manejan de una manera impresionante. Ahorita no lo tengo en la mente cuál es el autor que está ahora llevando la batuta, porque la bioestética es una cosa antigua ya, pero que ha venido evolucionando. Y el curso de este doctor sé que es en Estados Unidos, pero la filosofía bioestética se ha llevado, me parece que ahora esta doctora Casanova lo está llevando un poco en México y está muy, 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 muy interesante y yo pienso que hay cosas muy valiosas que se pueden sacar de ahí, entonces pues ahí un dato adicional. Veo también aquí en el chat algunos colegas y alumnos que les mando un fuertísimo abrazo. El simple hecho de haberme acompañado hoy significa mucho, puesto que yo les guardo mucho cariño a mis alumnos, tanto los presenciales como los virtuales. Ok, nada más para el doctor que es protecista y no está relacionado con la ortodoncia, pudiese buscar información del doctor Slavicek y el doctor Sato, que son los maestros de la doctora Estorino, y va a encontrar muchísima información de esto. Tiene años de escrito, entonces nada más que como al ser filosofías un poquito más complicadas de llevar, pues han quedado de lado, pero tienen años ya descritas. Entonces, si da un saltito en esa información, se va a dar cuenta que va a poder encontrar bastante casos y datos, ¿no? Y como le comentaba, tengo ya pactado con el doctor Estorino una charla. Voy a tratar de que repita sobre la charla, lo que le comenté antes de la regeneración condilar, y esperemos pronto nos dé fecha. Ya dijo que sí, solamente que tiene agenda muy, muy ocupada. Y pues les agradezco enormemente a todos los que nos acompañaron, que se quedaron en casa hasta el final. Y al doctor que es protecista, pues qué gusto tenerlo aquí también, que es complicado que otras especialidades nos acompañen en estas charlas. Y pues nada, doc Juan, un grande, la verdad, impresionado con lo
mucho que trabaja, porque lo que mueven 3D según solamente abren la tomografía es todo lo que hacen, y usted te ha llevado a otro nivel la profesión, ¿no? O sea, mi más grande admiración y muchísimas gracias por aceptar esta charla y la que sigue, ¿no? Y esperemos Sí. que sigamos teniendo más charlas y, ¿por qué no? Algún curso acá en México lo Claro que sí. recibimos. Claro que sí. Tenemos- Les agradezco enormemente a todos por su atención. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta presentación y hayan recibido información de utilidad para su práctica profesional. Mi objetivo siempre es pues darles algo que puedan aplicar. Y espero pues vernos muy pronto nuevamente. Un fuerte abrazo, Ormandi, por la invitación. Te agradezco muchísimo. A todos los que organizan estas charlas, les felicito por la labor y pues a seguir trabajando cada día para hacer una ortodoncia cada vez mejor, responsable, ética y pues de la calidad máxima que sea posible. Un fuerte abrazo y gracias a todos. Gracias, Doc. Bye, bye. Muchas gracias, Doc.